Nosotros 4 bajamos a los 10 minutos. Silvia, muchísimas gracias por la introducción tan amable. Muchísimas gracias a todos por venir, a la asociación por invitarme. Es siempre un placer venir a casa, pero más ver tantas caras conocidas y tanta gente querida de toda la vida. No quiero empezar con una pedantería, pero ayer me di cuenta, vengo de Valencia, de un congreso al que me han invitado, que en los 18 años que llevo en el extranjero solo he presentado en español una vez. Así es que empiezo pidiendo disculpas por los anglicismos que van a escuchar de mi boca, porque hay palabras que sencillamente no sé cómo se dicen en español. Mire, este es el Instituto Wistar, donde Silvia ha explicado que yo trabajo. Es, como ella ha dicho muy bien, la institución de investigación biomédica más antigua de los Estados Unidos. Y allí tenemos gente que se dedica fundamentalmente a trabajar en diferentes aspectos de la biología del cáncer, incluyendo la inmunobiología del cáncer, que es lo que yo hago. Lo que a nosotros nos interesa como investigadores es entender cómo se orquesta la respuesta inmune contra el tumor, cómo eventualmente se elimina. Lo que pasa que en el proceso de esos descubrimientos surgen targets que son de obvia relevancia terapéutica. Y además el campo está viniendo en esa dirección. Y además yo trabajo en el campus de la Universidad de Pensilvania, que es donde está el Wistar Institute, que es el epicentro de la revolución de la inmunoterapia, de una de las ramas que voy a explicar brevemente. Pido su comprensión porque tiene su dificultad técnica, pero creo que es importante que la gente se familiarice con estos conceptos, porque estamos empezando a cambiar la manera como vemos el tratamiento del cáncer y la propia biología de la enfermedad. Así es que hoy quiero transmitir dos mensajes, el primero de esperanza y el segundo de cautela, y el de cautela es muy importante. Entiendo que hay pacientes en la sala y que hay gente que puede tener la enfermedad. No quiero transmitir ninguna falsa esperanza. Puede haber los tratamientos que yo voy a definir son todavía experimentales, tardarán a lo mejor un tiempo en difundirse, no pueden funcionar a lo mejor en todos los pacientes, a lo mejor no funcionan en todos los tumores. Pero quiero enfatizar también el mensaje de esperanza, porque por primera vez desde que declaramos la guerra al cáncer, y yo pienso ya con mentalidad americana, cuando era presidente Nixon, existe el sentimiento de que podemos estar ante el principio del fin del cáncer como lo hemos entendido como una enfermedad tan agresiva y devastadora. Por supuesto que se han producido muchísimos avances y que la situación es completamente distinta de la que existía hace años. Pero ahora empezamos a vislumbrar, gracias a las inmunoterapias, que podemos estar ante el principio del fin. Quiero empezar también presentando a mi equipo, por si acaso no tengo tiempo al final, y esto ilustra la importancia de la investigación, porque verán, este es la cantidad de gente que yo tengo. Algunos están en formación predoctoral, otros ya son postdocs. Alfredo en concreto es un ginecólogo valenciano. Melanie acaba de irse porque se ha hecho ya profesora en la Universidad de Virginia, y esto, bueno, cuesta una gran cantidad de dinero, y la Fundación Española contra el Cáncer, que por supuesto yo no tengo acceso a esos fondos porque trabajo en el extranjero, pero apoya una gran labor de investigación y con fondos que son muy valiosos para avanzar la lucha contra el cáncer en otros laboratorios. Esto además ilustra el espíritu colaborador de la ciencia en todas partes. Esta es una cirujano de cáncer de mama de la Universidad de Pensilvania con la que colaboramos activamente. Nos proporciona tumores todas las semanas y estamos en contacto con ella para dirigir nuestra investigación en las direcciones que son más clínicamente relevantes y para entender la patofisiología del tumor más allá del modelo de ratón en el propio tumor con su propia heterogeneidad, etc. Y este es el equipo de ginecólogos oncólogos con el que colaboramos en el Helen Graham Cancer Center en Delaware. Por lo tanto, un espíritu muy colaborador, grandes equipos que ilustra la necesidad de fondos y el tremendo esfuerzo. Bueno, lo que yo hago es inmunobiología del cáncer, y durante años los inmunólogos del cáncer hemos sido el hazmerreír de la comunidad científica internacional, hasta que hace 7 años los tratamientos que nosotros diseñábamos empezaron a funcionar. Y en muchos casos eran tratamientos que cuya base fisiopatológica se había entendido en el contexto de infecciones virales, etcétera, con lo cual
enfatizo la importancia que tiene la investigación básica para desarrollar conceptos y fármacos que sean activos después en una variedad de enfermedades. Pero esto lo que refleja es que las revistas de más alto impacto del mundo ahora mismo publican de manera casi semanal avances en lo que es la inmunoterapia del cáncer y el entendimiento de cómo el sistema inmune reacciona contra el tumor, cómo esa respuesta inmune antitumoral eventualmente se abroga y cómo podemos intervenir en ella para explotar esa respuesta preexistente y atacar al tumor. Y claro, la inmunología es un concepto críptico. Los inmunólogos también nos hemos especializado en vaciar salas de congreso porque presentamos conceptos que a veces solo entendemos nosotros, tenemos un lenguaje críptico de códigos, etc. Así que voy a intentar hacer esto sencillo, porque de todas las células que tiene el sistema inmune, y que ustedes no tienen por qué conocer, en tumores avanzados, el único aliado que tiene el paciente y que está poniendo una respuesta subóptima, pero medible, es lo que vamos a llamar el linfocito T. Claro, y lo que hace el linfocito T es reconocer en la superficie de la célula tumoral determinados fragmentos de proteína que hacen que el linfocito libere mediadores con nombres tan gráficos como perforina, que lo que hacen es literalmente hacer agujeros en la célula tumoral y eliminarla. Todas las inmunoterapias contra el cáncer que se están desarrollando ahora y que están siendo efectivas se basan en aumentar la respuesta espontánea de las células T. Claro, esta es una respuesta subóptima a la que existe en el tumor, entre otras cosas porque nunca encontramos los éxitos del sistema inmune. Nunca encontramos aquellos tumores que el sistema inmune destruye durante el curso de nuestras vidas, a veces los encontramos en el transcurso de una autopsia, a veces aparecen porque una persona que tuvo cierto tumor ha sido donante para un trasplante y en las circunstancias de inmunosupresión del recipiente el tumor florece, pero normalmente lo que vemos son los fallos del sistema inmune. Y en esa situación, como digo, es importante recordar que el único aliado que el paciente tiene es el linfocito T. Básicamente el resto de las células del sistema inmune conspiran a favor del tumor. Esto no hay que ser patólogo para entenderlo y lo voy a explicar. Esto refleja un concepto en el que yo tuve la suerte de participar cuando era todavía postdoc en la Universidad de Pensilvania hace ya mucho tiempo. Y es un concepto que se ha extendido a otros tumores y que refleja la importancia del sistema inmune. Mire, nosotros en una cohorte de más de 400 pacientes con cáncer de ovario, decíamos algo que es muy simple, pero que ha cambiado la manera como entendemos la enfermedad. Nosotros veíamos que había ciertos tumores que no tenían linfocitos T, este aliado contra el cáncer, en lo que es la masa tumoral. Los linfocitos T están reflejados aquí por estas manchas marrones. Después veíamos otro grupo de pacientes en los que los linfocitos T estaban presentes pero más restringidos a lo que nosotros llamamos zonas del estroma del microambiente tumoral. Y esto es una cosa que a mí nadie me explicó en su momento cuando yo hacía la carrera, pero en la mayoría de los tumores, cuando uno ve una sección de un tumor en el microscopio, la mayoría del espacio en muchos casos está ocupada por células que no son células tumorales y son células que son targets obvios para intervenciones terapéuticas, porque son las que permiten al tumor florecer y crecer. Y después veíamos otros pacientes en los que con diferentes densidades veíamos abundancia de linfocitos T, como digo, no hay que ser patólogo para ver esto, infiltrando estas masas compactas que son las que representan las células tumorales, lo que llamamos islotes tumorales. Pues bien, cuando se da este fenotipo, y esto depende de dos cosas, depende de la antigenicidad intrínseca del tumor, y eso es una cosa que estamos investigando en el laboratorio y que es importante identificar por qué están reconociendo estos linfocitos T. Esto es importante para diseñar buenas vacunas, etc. Y después la otra es cómo trafican estas células, cómo se movilizan hacia esas masas tumorales. Pero cuando eso ocurre, el pronóstico de estos pacientes es muy superior. Y esto lo publicamos nosotros en el año 2003, cuando aparece en el New England Journal of Medicine, que es la revista fundamental de la medicina interna, y cuando esto ocurre, estos pacientes tienen una supervivencia mucho mejor. Esto lo que ilustra es que hay una respuesta inmune que está allí presente y que podemos explotarla. Y en esto se basa
todo el fundamento de las inmunoterapias que están cambiando la manera como entendemos el cáncer. Esto ha sido confirmado no solo para el cáncer de ovario, sino para muchos otros tumores. Por ejemplo, en el cáncer de colon, la infiltración de células T, cuando recogemos toda la pieza tumoral, tiene un valor pronóstico incluso superior al de los estadios clásicos de la enfermedad. Entonces, mire, aquí lo que les presento es una cosa que es muy complicada y además está en inglés, pero es un resumen de todas las inmunoterapias que está desarrollando la industria farmacéutica ahora mismo. Hay algunas más, pero estas son las principales. Y, curiosamente, esto yo lo copié de una revisión de un artículo y se han dejado una que para mí es la que más futuro tiene y al final haré un comentario sobre ella, que son anticuerpos biespecíficos. Y yo creo que es la que más futuro tiene porque responde al típico modelo farmacéutico, a lo que a ellos les gusta, que es poner algo en un bote y distribuirlo con un control de calidad a todo el mundo. Pero las dos modalidades de inmunoterapia que vamos a comentar hoy son la transferencia de linfocitos T modificados ex vivo, y la razón por la que voy a presentar esto es porque el sitio en el que yo trabajo, en la Universidad de Pensilvania, este es el epicentro de esta revolución, y están curando niños, y a mí me sorprendió el interés farmacéutico que hay en esto, y verán ustedes el motivo de la sorpresa, pero el hecho es que la industria farmacéutica está metiendo muchísimo dinero en ello y esto va a ser algo que vamos a ver a medio o largo plazo. Y después vamos a hablar un poco de los anticuerpos inmunomoduladores, de cómo dirigimos anticuerpos que metemos en el paciente para que bloqueen vías de las que suprimen la actividad de esas células T. Déjenme que les explique un poco lo que son esta transferencia de linfocitos T. Recordemos, el linfocito T es el único aliado que tiene el paciente. El linfocito T reconoce antígenos en la superficie tumoral y literalmente eso desencadena que secrete mediadores que acaban con él. Claro, el problema es que la mayoría de esos linfocitos, cuando lo encontramos el tumor ya avanzado, están con un fenotipo de lo que llamamos exhaustión, están exhaustos básicamente y tienen una actividad subóptima. Y además, los antígenos tumorales que están reconociendo en muchos casos son antígenos muy débiles. Entonces, lo que se diseñó ya hace tiempo, y esta terapia empezó hace ya años en el Weizmann Institute en Israel, es hacer un superlinfocito. Un superlinfocito que exprese, que sea redirigido contra el tumor y que sea resistente a las señales inmunosupresoras del microambiente tumoral. Y aquí lo que reflejo es, este es uno de mis antiguos mentores, Carl Jung, que es un individuo que ahora mismo es candidato al premio Nobel, trabaja en la Universidad de Pensilvania y sale periódicamente ahora mismo en la televisión. Está de moda lo que él hace, pero está de moda porque aquí les presento una serie de artículos que acaba de publicar en el New England Journal of Medicine, todos derivados de estos procesos inmunoterapéuticos basados en lo que llamamos CAR T-cells, en modificar estos linfocitos y reinfundirlos en el paciente. Y esto ha conseguido, de momento, quiero volver a recordar, son terapias experimentales, los ensayos clínicos en muchos casos están cerrados, tienen unos criterios de elegibilidad que no están disponibles para todo el mundo, pero ha conseguido curar pacientes que ya habían sido resistentes a cualquier forma de terapia clásica. Y, por ejemplo, la primera niña que trataron, que fue hace más de 4 años, está libre de una leucemia que estaba acabando con ella. Y no solo eso, sino que los linfocitos que le administraron están todavía presentes en su sistema, están en la médula ósea y están allí presentes en caso de que el tumor recidive para atacarlo y responder. ¿En qué consiste esta terapia? Para que tengan ustedes una idea general sin entrar en detalles técnicos. Pues consiste en que se obtienen linfocitos del propio paciente a través de un proceso que se llama aféresis. Uno se sienta en una máquina, la sangre circula por ella y entonces se obtienen células. Estos linfocitos se expanden y se manipulan en el laboratorio y hay grandes facilities ahora con bioreactores, por ejemplo en la universidad, y se les expresa con un vector lentiviral que no tiene capacidad de replicarse y que no es infectivo, más allá de
de esa primera vez que expresa estos constructos quiméricos, se les expresa una construcción artificial que voy a explicar en la siguiente diapositiva, que redirige a la célula T contra el tumor y la hace más fuerte en términos de esas señalizaciones intracelulares. Esas células T expandidas se reinfunden en el propio paciente. A veces se da quimioterapia para depletar linfocitos preexistentes, porque eso ayuda a que a ese superlinfocito que se ha generado ex vivo se expanda de manera más abundante, y eso ahora lo que tenemos son millones y millones de linfocitos dispuestos a atacar de manera específica al tumor y a desarrollarse en forma de lo que nosotros llamamos memory T-cell, es decir, aprovechar las dos propiedades que tiene el sistema inmune que no tiene ningún otro sistema ni ningún otro tratamiento, que son memoria y especificidad, que es una de las grandes ventajas de la inmunoterapia, porque lo que nos hace ser resistentes, por ejemplo, al sarampión una vez que lo hemos contraído una vez, es lo que llamamos memoria inmunológica. Hemos desarrollado células que siguen en nuestro sistema y que están allí presentes para reaccionar cuando la enfermedad volvamos a estar expuestos a esos antígenos. Bueno, esto sin ánimo de introducir complejidades técnicas, pero simplemente para que por lo menos aquellos profesionales o personas con cierto interés tengan una idea. Lo que hacemos es, este receptor quimérico que expresamos en las células T consiste en un fragmento de anticuerpo que reconoce algo expresado en la superficie de la célula tumoral, y esto lo clonamos en ese vector lentiviral con una bisagra aquí para que tenga cierta movilidad, un dominio transmembrana, y después una señal aquí, un dominio citoplásmico que llamamos, para que cuando esto reconozca el antígeno se produzca un cambio conformacional que active la célula T y le haga secretar de manera espontánea esa perforina y esos mediadores que acaben con la célula tumoral. Bueno, esto, como digo, originalmente se desarrolló en el Weizmann Institute en Israel, y era una idea buenísima que solo tuvo un problema, que es que nunca funcionó en la clínica. Y no funcionó en la clínica hasta que Carl Jung tuvo el genio de introducir aquí otra señal, que es lo que llamamos en inmunología una señal coestimulatoria. Y bueno, eso hace a la célula T. Cuando reconoce ese antígeno en la superficie de la célula tumoral, el cambio conformacional desencadena una señal, y por aquí desencadena otra, y eso hace a la célula T persistir in vivo y experimentar unos cambios metabólicos que la hacen mucho más eficiente y resistente al microambiente tumoral. Podemos discutir luego si alguien tiene más curiosidad, pero no me quiero poner demasiado técnico. Lo que quiero comentar es, esto, si se dan cuenta, es una manera completamente diferente de entender el modelo de lo que llamamos Big Pharma, de la industria farmacéutica, porque, como he dicho antes, lo que la industria farmacéutica está acostumbrada a hacer es poner algo en un bote y distribuirlo a todo el mundo. Pero me sorprende, y han visto un potencial terapéutico en esto, porque estamos hablando de que Novartis, de que Pfizer, de que Amgen, ahora mismo Glaxo también se ha metido, están metiendo dinero en todas las universidades y todas estas compañías para desarrollar esta forma de terapia. Es decir, han visto un beneficio económico, porque si no la industria farmacéutica no invierte, pero fundamentalmente un futuro terapéutico. Esto ahora mismo, estas terapias están fundamentalmente siendo exitosas en tumores hematológicos, fundamentalmente leucemias, más recientemente mieloma. Y ahora el reto en el que nosotros estamos participando es en hacer esto exitoso también en tumores sólidos, que es algo más difícil porque el componente inmunosupresor es más abundante y además hay menos targets que se puedan redirigir en la superficie de las células tumorales de manera segura. Pero esto está llegando y nosotros hemos patentado una formulación que yo creo que va a ser exitosa quizá contra el cáncer de ovario una vez que hagamos el desarrollo preclínico. Bueno, esta es una de las modalidades inmunoterapéuticas que está cambiando la manera como vamos a entender en unos años el tratamiento del cáncer. Ahora vamos a hablar de los anticuerpos inmunomoduladores, que es una realidad ya en España. Y es una realidad que viene del entendimiento de la inmunología de los tumores. Y lo que ocurre es que
las células del sistema inmune y las células tumorales en el microambiente del tumor se comunican. Y los tumores que están siendo clínicamente obvios, que ya están avanzados, han desarrollado la capacidad de utilizar mecanismos que el sistema inmune ha desarrollado para que no desarrollemos autoinmunidad. El sistema inmune tiene una cosa que nos fascina a todos los que trabajamos en inmunología, que es la elegancia, porque cada vez que desarrollamos una respuesta inmune, por ejemplo, contra una infección viral, desarrollamos al mismo tiempo unos mecanismos para poner un freno al exceso de esa respuesta, porque la autoinmunidad es tan grave y puede ser tan letal como la falta de respuesta. Y el problema es que los tumores utilizan esos mecanismos de freno a la respuesta tumoral para su beneficio y para inhibir la actividad de estas células T. Así es que la conclusión de eso es que las células inmunes tienen una doble cara. Hay células que tienen una actividad positiva y hay otras que están muy abundantemente representadas en el microambiente del tumor que tienen una actividad negativa. Así es que lo que nos interesa es ver cómo podemos explotar la actividad de las células buenas impidiendo estos mecanismos que previenen su actividad. Otra vez, sin ponerme muy técnico, el mecanismo, la modalidad terapéutica más exitosa en este momento para el tratamiento de tumores como melanomas o como cáncer de pulmón, y esto se está investigando ahora mucho en una variedad de tumores, es targetear lo que nosotros llamamos PD-1, PD1, me imagino que se dirá en español, que esto es una célula T y, como he dicho, cuando la célula T se activa, la elegancia del sistema inmune es tal que al mismo tiempo hace que se expresen receptores en la superficie que cuando encuentran la señal adecuada hacen que se ponga un freno a la actividad de esta célula T, que es el luchador antitumoral. ¿Y qué es lo que desencadena esa respuesta inhibidora a través de PD1? Bueno, pues una molécula que se llama PDL1, porque es el ligando de PD1, y esta está expresada en la superficie de las células tumorales y en la superficie de otras células del sistema inmune que están en el microambiente tumoral. Y la modalidad terapéutica que está cambiando el pronóstico de muchos tumores ahora mismo consiste simplemente en anticuerpos que se unen o bien a este receptor inhibidor en la superficie de la célula T, o bien al ligando en la superficie de la célula tumoral o de otros leucocitos que hacen que esta célula T se inhiba. Esto es muy sencillo. Si ponemos aquí un anticuerpo que bloquee esta relación, pues esta interacción no se produce y ahora el linfocito T es mucho más activo, no tiene ese bozal que previene su actividad citotóxica. Bueno, hay otras señales y otros receptores que están siendo ahora mismo desarrollados y que probablemente tengan un campo muy esperanzador en diferentes tumores. Pero esto refleja la cantidad de compañías farmacéuticas que están invirtiendo tremendamente en este tipo de terapias, que, como digo, son distintos, porque esto son anticuerpos, y son anticuerpos que lo que hacen es liberar al linfocito para que espontáneamente ataque al tumor. Esto, claro, lo que implica es que, por ejemplo, las consecuencias en términos de toxicidad que pueda haber de estos tratamientos van a ser completamente distintas de la que quizá los oncólogos están acostumbrados a tratar, porque la quimioterapia tiene unos efectos secundarios que son distintos de, por ejemplo, ciertas condiciones autoinmunes o de liberación de citoquinas, mecanismos de inflamación, que es lo que se va a producir conforme estas terapias se vayan implementando. Pero claro, es que esto está empezando a producir... Quiero enfatizar otra vez la cautela, pero esto se ha publicado este año en el New England Journal of Medicine y esto está empezando a producir resultados que son verdaderamente impresionantes. Esto es en pacientes con melanoma, en este caso que no tienen una mutación de este gen. También se han tratado pacientes que tienen la mutación y hay un efecto muy significativo. Pero claro, si comparamos con tratamientos clásicos, miren ustedes cómo cambia la supervivencia de los pacientes.
Pero esto además es interesante porque para el investigador clínico, para los que hacen los ensayos, también tienen que cambiar la mentalidad. Y de hecho la están cambiando porque la manera como funcionan las inmunoterapias y los readouts, como se diga, los parámetros que se utilizan para determinar si la terapia está funcionando o no, están cambiando. Y están cambiando porque el problema es que todas las inmunoterapias tardan un tiempo en actuar. Y de hecho, cuando empiezan a funcionar, lo primero que se produce es que el tumor se agranda. Y se agranda porque hay una respuesta inflamatoria y porque se acumulan linfocitos T. Pero a largo plazo empieza a haber una disminución del tumor y por lo tanto el parámetro para evaluar si la terapia está funcionando o no tiene que ser supervivencia y los investigadores y la industria farmacéutica está cambiando la mentalidad. Bueno, esto no solo está funcionando en melanoma. Imagine usted, por ejemplo, en cáncer de pulmón, una enfermedad en fin, que tiene un pronóstico en muchos casos muy sombrío. Bueno, aquí estamos presentando otro artículo de este año también, donde se administra una quimioterapia clásica y la supervivencia a un año se ha doblado. Simplemente administrando estos inhibidores, estas drogas que bloquean estas vías inmunosupresoras. Es decir, que estamos... esto es solamente la punta del iceberg y estamos al principio y es todo muy incipiente, pero yo creo que hay muchas razones para la esperanza y la principal para mí es el esfuerzo farmacéutico tan grande que está habiendo, porque nosotros lo vemos, por ejemplo, nos contactan muchas compañías farmacéuticas para explorar qué ideas tenemos y para desarrollarlas y yo creo que en los próximos años vamos a ver cómo evoluciona el campo de manera exponencial. Bueno, aquí vuelvo a presentar un resumen de lo que yo creo que va a ser la inmunoterapia a medio plazo y he incluido algunas modalidades que nosotros estamos desarrollando ahora mismo de forma experimental, pero que yo creo que van a tener también, van a formar parte del arsenal terapéutico y van a tener grandes resultados, porque, por ejemplo, la neutralización de ciertas citoquinas es algo que ya se está haciendo, por ejemplo, en patologías autoinmunes. En patología autoinmune a uno le bloquean el TNF-alfa o le bloquean la interleuquina 6. Bueno, algunas de esas citoquinas son también protumorales y tienen un papel en la enfermedad. Además, hay citoquinas también proinflamatorias. Y una modalidad terapéutica que está desarrollando la industria y que yo creo que va a ser muy importante es lo que llamamos anticuerpos biespecíficos, que son moléculas artificiales que tienen, por un lado, reconocen algo que está expresado en la superficie tumoral y por el otro tienen un fragmento de anticuerpo que activa los linfocitos T. Es una manera de bypassear esa terapia tan complicada que implica sacar el linfocito, readministrarlo, etc. Y es algo más cercano al modelo al que la industria farmacéutica está acostumbrada. Y con esto simplemente me gustaría dar paso a la mesa redonda y escuchar sus preguntas. Bueno, me he quedado sin palabras, Ramón. Impresionante y la verdad que es muy esperanzador y que ojalá que esas esperanzas que nos estás lanzando se realicen y estemos de verdad en el final o en el principio del final de esta lucha, ¿no? Ojalá sea así. Pero para hacer eso lo que tenemos que hacer es, tú lo apuntabas, seguir apoyando la investigación oncológica, seguir consiguiendo fondos que se destinen a investigar e implicarnos toda la sociedad en ello, ¿no? Porque los investigadores sin fondos no pueden investigar, ni las universidades ni los centros de investigación. Y ahí está la labor de la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Científica, que voy a intentar
resumir rápidamente para pasar a la mesa con un vídeo y unas palabras a continuación. Este vídeo es muy corto, dura 2 minutos. Se realizó en el 2014, por tanto, algunas de las cifras están desfasadas. Luego yo diré cuáles son las cifras actuales, las que corresponden, pero hace una idea, yo creo que muy buena, de cuál es la labor de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer y qué pretendemos con ello, ¿no?